La Argentina viene, digamos, de los años 90, de un nivel de despolitización importante, de una década de neoliberalismo bastante fuerte, con una desmovilización importante de la juventud y además digamos, un desprecio por el socialismo, por las ideas revolucionarias del Che Guevara, etcétera, etcétera. Digamos, eran cuestiones que no estaban sobre la mesa en la política masiva. Entonces la juventud guevarista un poco se plantea la tarea de comenzar a organizar esos jóvenes que venían de estar despolitizados, y por eso tomamos la concepción de una organización política de masas que nos permitiera acercar al que simpatizaba, al que decía yo soy guevarista porque el Che era bueno, y acercarlo, digamos, a la organización y que tuviera distintos niveles de participación orgánica, digamos, en nuestra organización. Esta organización es producto de un proceso de unidad entre tres organizaciones o tres núcleos políticos anteriores. Uno del que venimos nosotros, que estamos hoy acá en Venezuela, es la Juventud Guevarista Argentina. Otro de los núcleos es los compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de la Patagonia, el MIR Patagonia. Y otro núcleo de compañeros y compañeras que vienen de estar al frente de un movimiento territorial, la corriente político y social 29 de mayo, sobre todo en el oeste del Gran Buenos Aires. Estos tres núcleos políticos hicimos un proceso de unos 3 años y empezamos con coordinación, intercambio, debate y trabajo en conjunto en algunas áreas, y avanzamos hacia la conformación de una organización de tipo partidaria. Nosotros nos referenciamos en la experiencia de lo que consideramos fue el momento más alto de organización revolucionaria en la Argentina en la década del 70, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era como la herramienta de lucha, una de las herramientas principales de la época. Pero bueno, esa experiencia partidaria que logra condensar y sintetizar tanto una vertiente que viene del indoamericanismo popular en su momento, entre sus fundadores, un sector que en su fundación viene del trotskismo, pero después evoluciona y confluye las dos experiencias de ese momento consideradas como más avanzadas, que eran la referencia con la Revolución Cubana, por un lado, con el Che, con Fidel, y el Partido de los Trabajadores de Vietnam y todo el proceso vietnamita. Van a ser de alguna manera las referencias de aquel proceso de desarrollo del PRT. Y nosotros, nuestra referencia histórica, nuestro antecedente es la experiencia PRT. Por un lado, la solidaridad internacional, el antiimperialismo como una cuestión principal que la misma Revolución Cubana y el Che han llevado a la práctica de una manera tal vez de los mejores ejemplos de la lucha revolucionaria en el siglo XX, si querés. Eso es como un bastión de nuestra política, nuestra ideología, por eso tratamos de generar vínculos con procesos y organizaciones revolucionarias en distintos lugares, en particular en América Latina, pero en otros lugares del mundo, en función de lo que nos da la posibilidad y los brazos y los recursos que tenemos. Tratar de hacer esa solidaridad efectiva y los intercambios efectivos en función de que nos sume a nosotros y le sume a los compañeros, compañeras de las organizaciones con las que dialoguemos, y la lucha por el socialismo, sin buscar intermedios de burguesía nacionales aliada, ni esperar un desarrollo por etapas, de primero desarrollar el capitalismo, que es algo que también ha sido muy fuerte en las tradiciones que vienen sobre todo de las tradiciones comunistas, los partidos comunistas, influenciados por la Unión Soviética, esta cuestión de, bueno, primero nos aliamos con un sector de la burguesía, buscamos un capitalismo nacional y ahí habrá condiciones para. A nosotros nos parece que la lucha es por el socialismo, que si no es con la clase trabajadora, con los sectores obreros asalariados del campo, de la ciudad, los pobres del campo y de la ciudad a la cabeza, no se puede lograr esa transformación, y que cualquier intermedio solo genera las condiciones para una vuelta para atrás. Para entender un poco la caracterización de la situación actual en Argentina, yo creo que es importante remontarse a por qué Macri gana el gobierno, digamos, ¿no? Veníamos de muchos años de kirchnerismo, una década y 12 años, y el macrismo, digamos, aparece en la escena política, ¿no? como una propuesta de la derecha, del empresariado, como mucho más neoliberal, descarado, digamos, ¿no? Su propuesta era. Pero eso era más que nada claro para las organizaciones de las que estamos militando, digamos, que tenemos un análisis quizá un poco más profundo de la realidad, de la economía, de lo que sucede. Como el macrismo llega en un momento en que el kirchnerismo está decayendo
digamos, en su política, cuando llega Néstor en el año 2003, que llega en un momento donde hay suba de los commodities, por lo tanto hay un ingreso, digamos, a la caja nacional de divisas, la posibilidad, digamos, de hacer política social, y veníamos de los 90. Entonces, claro, venir de los 90, digamos, con todo el contexto de hambre, de desocupación, de despolitización, de pronto, bueno, aparece esta pareja que la trae Duhalde, digamos que Duhalde viene del menemismo, digamos, y ellos también, digamos, los traen, digamos, al gobierno. Ellos plantean una política de asistencia social, de dar, digamos, algunas concesiones al movimiento popular. Ahí está toda la cuestión de los derechos humanos, la aprobación del matrimonio igualitario, la ley de medios, que fue algo que tuvo bastante repercusión, digamos, varias concesiones, pero que son en términos de cuestiones más ideológicas, si se quiere, y en lo concreto, digamos, de la base económica, no hay una transformación importante. De hecho, Cristina hace acuerdo con Monsanto, con la Barrick Gold, digamos, con todas las transnacionales. Pero bueno, en términos del discurso y de las políticas sociales, digamos, hay una diferencia, ¿no?, tangible para la gente. Ahora bien, esas políticas sociales que se aplican, la asignación universal por hijo, todos los planes sociales, las cooperativas que entrega el Estado, etcétera, etcétera, hacen un trabajo, por un lado, de división del movimiento popular. En los 90 había una gran masa de movimientos de desocupados que se empezaron a organizar. Cuando aparece, digamos, el Duhalde y después el kirchnerismo, hay una política desde el Estado de entregar recursos a esos espacios y de generar divisiones. Y de comenzar a trabajar sobre una política muy clientelar, en la que, bueno, yo te doy si vos me votás, yo te doy si vos me garantizás este piso de votos, etcétera, etcétera. Y eso hace también que se vuelva una política muy dura para los sectores populares, porque ven esos manejos, o sea, en lo muy concreto, escuchas a gente que te dice, bueno, si yo cobro un plan a través de una cooperativa del Estado, a través de una organización que es kirchnerista, etcétera, etcétera, al momento de cobrarlo me piden una parte de eso, o me cobran el bolsón de comida. O esto, si decido no votarlos me cortan el plan, o si no voy a la marcha, etcétera, etcétera. Y además una forma de hacer política, digamos, muy, en Argentina se dice de forrear, digamos, a la gente, de tratarla mal, de tratarla como si vos vinieras del alto, de un lugar ahí arriba y tú estás acá abajo. Y eso, digamos, fue erosionando bastante la relación de los sectores populares con el kirchnerismo, digamos, con esa política. Y además que es una política que despolitiza, para la redundancia. Entonces esos movimientos que estaban armando, y por un lado estamos las organizaciones que fuimos desarrollando una política propia, también hubo, en términos de masivos, digamos, una desmovilización. O sea, venían de esas movilizaciones de los años 2000 y se pasó a una movilización pasiva, que es como nosotros la llamamos, que era, bueno, ir a escuchar discursos de Néstor, ir a escuchar a Cristina, pero al momento que había que pelearla, digamos, en la calle por medidas concretas, ahí no, digamos, no le hacías el juego a la derecha si peleabas contra Monsanto, porque, bueno, si asociabas a Monsanto con el gobierno, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ese nivel de despolitización y esa fracturación de las organizaciones que eran más grandes, digamos, en ese momento, hace, digamos, genera un terreno fértil para que surja la derecha, digamos, fácilmente. Y de hecho en la elección, digamos, donde gana Macri, hay un nivel de despolitización del discurso, digamos, de lo que no se discute programa político, o sea, no hay cuestiones de fondo que estén discutidas, sino que, bueno, Macri gana planteando que es el cambio, que ahora va a estar mejor, etcétera, etcétera. Sumado a que veníamos en un declive, digamos, de la economía, empezaban a subir las cosas, a haber más inflación, empezaron a haber despidos ya en el gobierno de Cristina, se aprobaron un par de leyes impopulares, digamos, como la ley de ART, que es la aseguradora de riesgo del trabajo, que ya en el gobierno de Cristina se empieza a modificar eso, digamos, se empiezan a quitar derechos de los trabajadores, hay varios despidos masivos, bueno, y además se aprueban otras leyes que quizás el pueblo no las vive de inmediato, pero que uno las lee, digamos, desde las organizaciones revolucionarias, que es la ley antiterrorista, una ley que se llamó Proyecto X, en el que se profundizaba el trabajo de inteligencia sobre los movimientos populares, y además un financiamiento importante sobre la cuestión de seguridad.
más policía, más armas, digamos, eso se fortalece durante el kirchnerismo y después queda servido, digamos, para el macrismo, para ser utilizado como herramienta represiva del pueblo. Y la otra cuestión es la relación que el kirchnerismo arma con el macrismo, de ponerlo como su antítesis, digamos, su enemigo político, entonces le da mucha fuerza, ¿no? Esa polarización que genera, que es una trampa, digamos, bastante importante para los sectores populares, que el kirchnerismo dice, bueno, a mi izquierda no hay nada, está la pared. De hecho, era una consigna de algunas organizaciones estudiantiles kirchneristas. Y el que no apoya el kirchnerismo le hace un juego a la derecha. Bueno, esa cuestión, esa polarización, hizo que el mismo macrismo se inflara, digamos. Entonces, bueno, esa victoria que tiene Macri está sobre la base de esa no discusión de la política, de esa actitud que tiene el kirchnerismo, que tuvo el kirchnerismo todos estos años, que en realidad es la del peronismo en Argentina, sobre los sectores populares y la población en general. Digamos, el proyecto económico de Macri es una profundización bastante brutal de los últimos años, sobre todo, de la política que el kirchnerismo ya había iniciado, digamos. Ante la baja de los precios de los commodities, digamos, de lo que Argentina exporta, sobre todo productos agropecuarios a nivel internacional, y sobre todo este gobierno actual, que es un gobierno que defiende directamente los intereses no solo de las multinacionales, de los grandes empresarios, sino también de los sectores, de los grandes propietarios terratenientes y del campo argentino, le ha quitado los impuestos a esos sectores. Entonces, el reemplazo de los recursos que el Estado tenía, de los impuestos que cobraba ahí, sumado a la baja de esos precios, lo cual también genera una baja de ingresos, tiene que buscar la plata por otro lado. Entonces Argentina tiene un problema constante que, por su relación dependiente en términos de la economía mundial y por su relación con los países centrales y los capitales transnacionales y por el nivel de desarrollo industrial que hay en Argentina, hay una dependencia muy grande de divisas, digamos, tecnológica, pero además una necesidad que es un ahogo que aparece constantemente, que es el ahogo por las divisas. Argentina perdió la capacidad de autoabastecerse en petróleo, entonces ahora tiene 10.000, 12.000 millones de dólares anuales que se van en solo comprar energía, digamos. Hay que liquidarle a las empresas transnacionales lo que se llevan de ganancia al exterior, pero también hay que liquidarle la compra de repuestos, de tecnología, etc. De algún lado tiene que salir eso. Entonces la política de este gobierno es enfriar la economía para que lo que es producción mercado internista baje, poder bajar desde ahí el consumo de algunos insumos que se compran en divisas, y una política de cambio que le permita a los sectores exportadores pagar en sueldos bajos en pesos y acumular en dólares. Entonces, para sostener este modelo, tiene varios factores importantes, pero se me ocurren en principio como dos elementos de la macroeconomía centrales. Una, el ajuste sobre el gasto fiscal, lo que es políticas sociales, políticas públicas, empleos desde el Estado y demás, que es una gran parte. Y por otra, el endeudamiento externo, que ha sido feroz, digamos. Argentina tiene casi, en 2 años, pasó de 192.000 millones de dólares de deuda a casi 300.000 millones de deuda. Por ahora este modelo lo están sosteniendo con el endeudamiento. No hay mucho más empresas estatales que privatizar como hizo Menem en los 90. Eso en su momento fue el recurso de Menem para garantizar la paridad 1 a 1 y ahora eso no está. Entonces es el endeudamiento y la expectativa de las inversiones. El gran problema que tiene el gran capital en Argentina es que el costo de la mano de obra en nuestro país es el más alto de la región. Entonces un trabajador industrial o un trabajador asalariado en general, por luchas de décadas, digamos, ha logrado una fuerza sindical, a pesar de que sea en gran medida dirigido por la burocracia sindical, pero tiene una estructura sindical y tiene convenios colectivos y demás, que hacen que la mano de obra sea un costo bastante alto. Entonces, uno de los objetivos que tiene este equipo de gobierno es llevar los costos de la mano de obra argentina a la media regional o lo más abajo que pueda, en función de, supuestamente, favorecer la inversión extranjera en nuestro país. Por ejemplo, en los últimos 2 años, más o menos, por la inflación, que ha sido de más de, en un principio, 30%, 20 y pico, de arriba del 30% y demás, y poniéndole techos salariales a los aumentos, digamos, anuales en lo que son los convenios colectivos,
hace una diferencia en la que hemos perdido cerca del 30-40% de nuestra capacidad, 30% de la capacidad adquisitiva aproximadamente en 2 años, de lo que nuestro sueldo puede pagar. Pero además de eso nos han subido los impuestos como el gas, la luz, el agua, 1000%, 1500%, 500%. Por ejemplo, una factura de luz que antes se pagaba 180 o 200 pesos, hay gente que pagando eso hace un año y medio atrás le llegan facturas de 1000, 1500 pesos, de 180 a 1500, números así. Entonces, el grueso del salario, que además corre atrás de la inflación, una parte importante se va en pago del alquiler, la mayor parte de la población paga alquiler, digamos, que también crece muchísimo, en pago de impuestos que se fueron por las nubes y en los aumentos en la comida, que la inflación en todos los artículos de consumo básicos, digamos, de la población han crecido muchísimo, en el transporte, sale un aumento del transporte, otro aumento más que va a ser brutal, que sería ahora en breve parece. Entonces el sueldo es cada vez más chico en relación a lo que ha aumentado todo de alguna manera. Eso tiende a enfriar la economía, a enfriar el consumo, que es parte de la política que el gobierno se propone para poder, digamos, achicar la cantidad de divisas que necesita para importaciones y todo. Entonces, bueno, lo que está viendo es una pauperización, digamos, progresiva de las condiciones de vida y de pérdida de derechos y un ataque ahora brutal, no solamente desde el punto de vista económico, o sea, con las variables económicas, sino de atacar los nodos centrales donde hay blindaje jurídico, si querés, de derechos laborales, de derechos de pensiones, de derechos de una serie de cuestiones que, por ejemplo, el macrismo plantea que los derechos laborales respecto de la patronal, acerca de poder hacer juicios y poder, cuando te despiden sin causa, y que te garanticen estabilidad y que te garanticen trabajo formal en blanco, el macrismo ataca todo ese núcleo fuerte de derechos, diciendo que hay que acabar con la industria de los juicios laborales. Eso es para liquidar, digamos, los derechos laborales y que como es hasta ahora, que si te echan sin justificación y vos estás en planta permanente de un trabajo formal, te tienen que indemnizar con una serie de multas y pago de vacaciones, etc. Que lo que se está planteando en la nueva reforma laboral que se viene, por ejemplo, en este punto, es que en realidad el patrón no pague más esas cargas sociales, sino que te descuente de tu salario básico un porcentaje que haga en acumulado como fondo de desempleo. Entonces, cuando te eche, vos con tus ahorros que él contó, te paga una especie de seguro de desempleo, lo que desaparece la indemnización por despido. En ese tipo de cosas está. Esa es una, ¿no? Después, lo que ha pasado ahora en diciembre, que fue el tema de la reforma previsional. Están tratando de volver a lo que fue los peores momentos de la política previsional. Una de las políticas más progresivas en términos económicos del kirchnerismo ha sido la estatización de las pensiones, y ahora es muy difícil desmontarlo frontalmente, volver a privatizarlo, porque es algo muy arraigado a nivel social, como la defensa de los derechos de los viejos, digamos. Entonces están buscando formas laterales de hacerlo. Una es cambiar la formulación de cómo se paga la pensión, y eso va a significar un recorte progresivo en el que va a tender en unos años a pauperizarse de una manera cada vez más brutal. Y eso habilita que entonces vos, sabiendo que vas a trabajar 30 años y que probablemente ganes una pensión o una jubilación de miseria, tengas que recurrir a un seguro privado, pagar una cuota aparte para complementar. Es como una estrategia, digamos, pero fue tan evidente para la población que sí generó las confrontaciones que se vieron en diciembre, digamos. Están favoreciendo la bicicleta financiera, sería. El Banco Central emite unos bonos que son los LEBAC, que se emiten con una tasa muy alta en plazos cortos, entran capitales extranjeros, compran el bono, esperan y cambian y se llevan y fugan el dólar afuera, y así aprovechando las tasas. Entonces hay una gran parte de la inversión, de la poca que hay, pero de esa inversión, que es plata que entra y sale comprando bonos y llevándose intereses. Entonces es una bicicleta en la que se están fugando capitales, cualquiera que tenga cantidad de dólares de argentino o de afuera, compra, saca y vende, y bueno, están haciendo una burbuja con eso, pero una forma de saquear, digamos, lo que le permite al gobierno eso es que puede cubrir con esos, suponete, te da un bono a un año. Es un plazo corto para un bono de esas características, y ahora están hablando de bonos más breves, incluso de la posibilidad de sacar bonos por mes, semanales, cosas así. Pero el gobierno tiene este año una cantidad de vencimientos, suponete, 30.000 millones de dólares por vencimientos. Entonces saca bonos a la calle,
agarra dólares, paga intereses muy altos a cobrar a partir del año que viene, con esos dólares que entraron paga el vencimiento y el año que viene el ciclo es otra vez el mismo. Lo que pasa es que el año que viene estás más atrás, tu deuda es más grande, los intereses son más altos y los plazos son más cortos. Pero eso es una bola de nieve que tiene, no podría decirte cuántos años va a tardar, pero está haciendo a mucha velocidad y no ha logrado resolver. Esa es la forma que tiene para resolver el pago de deuda, la liquidación de las empresas, los giros de las ganancias de las empresas transnacionales y la fuga de propios capitalistas argentinos que así sacan para afuera, pero no resuelve el problema de fondo, ni siquiera para ellos. Entonces están buscando el ataque contra la clase obrera sobre todo, porque los capitales que ellos esperan que entren exigen como condiciones ajuste fiscal, reducción del déficit y fundamentalmente una baja en los costos de la mano de obra durísimo. Sin esas condiciones no están dispuestos a invertir más. Entonces, los bonos sirven como salvavidas y como fuga hacia adelante. Meses, un año y medio. Pero la solución de fondo, digamos, al modelo que se proponen es liquidar las herramientas de negociación y bajar al piso los costos de la mano de obra. Lo cual es algo, no digo que imposible, pero bastante difícil. A pesar de que las burocracias sindicales dirijan el movimiento obrero, un ataque de esas características al movimiento obrero probablemente no pase, o tengan que hacer una reforma parcial vía decreto, atacando no la ley completa, sino convenios colectivos, ir cambiando condiciones, digamos, progresivamente. Pero una reforma frontal como la que hicieron de la reforma previsional en diciembre sobre la reforma laboral es un escenario bastante complicado para el gobierno de encarar. Muy interesante lo que está sucediendo, no solo a nivel de Argentina, digamos, sino que en toda Latinoamérica e incluso en el mundo, digamos, con todo este movimiento del Ni Una Menos, etc. Digamos, ha sido algo que ha avanzado progresivamente desde hace varios años, pero que en este último tiempo tuvo un impulso fuerte, digamos. Allá en Argentina se hace un encuentro nacional de mujeres desde ya hace bastantes años. Estos últimos fueron muy masivos, digamos, muchas compañeras que se acercaban por primera vez a la política y participaban de un encuentro, se iban de ahí diciendo, bueno, me quiero organizar, sea en torno al feminismo específicamente o dentro de organizaciones, digamos, de distintos palos, porque en el encuentro de mujeres participan de todos lados, hasta la iglesia manda una comitiva de mujeres a participar. Entonces es un espacio muy rico de discusión. Digamos, el movimiento de mujeres hoy está teniendo un nivel de politización más importante, de otro nivel de discusiones, incluso más arraigadas a lo que sucede, digamos, en lo concreto, en la realidad argentina, sobre la prostitución, sobre el aborto, digamos que son peleas que se vienen dando hace mucho tiempo, por ejemplo la del aborto, pero que han tomado mucha más fuerza, digamos, y hay muchas mujeres que se han acercado, jóvenes, mayores, digamos, de todas las edades, que se han acercado a la organización política a través del movimiento de mujeres, digamos. Y eso es interesante porque también plantea, digamos, algo que muchas veces la izquierda más tradicional o las organizaciones del campo popular, hasta que esto no se puso sobre el tapete, no se venían cuestionando eso en profundidad. De hecho, venía siendo un tema muy relegado en términos de, bueno, vamos a hablar de socialismo, una vez que esté el socialismo, entonces hablamos del antipatriarcado, y en realidad la relación que hay entre la concepción capitalista y el patriarcado, digamos, es muy profunda en la sociedad. Y hay muchas prácticas que derivan de esa concepción, digamos, de la dominación de la mujer por el hombre, ¿no? Entonces hay un montón de cuestionamientos que nos estamos haciendo las organizaciones que son muy interesantes porque te permiten profundizar en el análisis de la sociedad, en las cuestiones que la mantienen oprimida, que es clave, digamos, y en las cuestiones que en el día a día reproducimos, digamos, entre compañeros y compañeras. Así como reproducimos el individualismo y cuestiones que trae el capitalismo en sí, bueno, el patriarcado también. Y es un paso más adelante y más firme también en términos de entender históricamente la formación del capitalismo y en su relación con el patriarcado, que a mí me parece clave y que nosotros como organización estamos como tratando de construir eso seriamente, estudiando bastante, leyendo distintas autoras, autores, y tratando de construir, digamos, en lo concreto, espacios que nos permitan vincularnos con el pueblo en esta problemática. Hay algunos sectores en esta cuestión de qué va a pasar en el 2019, qué pasa en los años que siguen. En principio pensamos que la derecha vino
y tiene condiciones para intentar quedarse bastante tiempo. Ahora, la política argentina, con esta cuestión de los estallidos y determinadas explosiones de movilización, a veces cambian la situación completamente. Lo que nosotros vemos que podría cambiar la situación completamente es un estallido o una rebelión popular de las características más, menos, veremos qué profundidad o con qué calidad en términos de qué objetivos políticos, como fue la del 2001. Pero para eso las condiciones de pauperización social todavía no han llegado a ese nivel. Tal vez antes haya un estallido porque hay otros niveles de conciencia política también. Lo que sí es que el kirchnerismo propone o intenta o pretende presentarse como una alternativa política sistémica, pero que restablezca la gobernabilidad, la estabilidad social, la redistribución social, pero eso es muy poco posible desde el punto de vista incluso económico, porque el programa que ellos necesitan cumplir y que les exigen cumplir es más o menos el que propone Macri. El peronismo le puede dar ciertas anestesias sociales, cierta política, cintura, ¿no? Como para que la cuestión no sea tan brutal. Pero las medidas en lo fundamental tienen que ser lo mismo. De hecho, el equipo económico de Scioli proponía lo mismo que propone Macri. Entonces están ahí en un apriete entre querer ser un equipo político que representa al gran capital, presentarse como oposición de cara al pueblo, pero no poder asumir la lucha que el pueblo necesita para enfrentar esta situación. Ahora, el kirchnerismo desconoce otro elemento, que ellos como propuesta progresista, si querés, de la burguesía, solo pudieron ser posibles porque hubo una rebelión popular de las dimensiones de la que fue el 2001, que no tuvo una alternativa política revolucionaria presente capaz de encauzar ese nivel de lucha a un gobierno obrero y popular. No había condiciones subjetivas, no había organizaciones, no había desarrollo suficiente de las organizaciones o capacidad de las organizaciones existentes para capitalizar eso y canalizarlo en un sentido revolucionario. Entonces, hubo margen para que el propio sistema, a través de su principal partido orgánico, que es el Partido Justicialista, busque una variante, recomponga una salida y garantice una reinstitucionalización, gobernabilidad, estabilidad, etc. Con una serie de medidas económicas y sociales, que bueno, sí, concesiones, negociaciones, etc. Incluso para que una fracción de la burguesía como el kirchnerismo pueda volver a hacer una política como esa, tiene que haber una rebelión popular. Una de las caracterizaciones que nosotros hacemos del periodo que empieza ahora, digamos, es de fundamental acumulación de fuerzas del campo popular y de la izquierda, ¿no? Bueno, esto que te decía de la politización y que la gente empieza como a decir, bueno, hay que tomar cartas en el asunto, es un proceso de acumulación. Nos parece importante que las organizaciones revolucionarias comencemos, digamos, a avanzar más rápido en nuestros procesos de formación, de desarrollo de cuadros, de militantes, desarrollos en frentes de masas, etc., porque se vienen momentos de lucha importante. La realidad argentina nosotros caracterizamos que va a seguir empeorando y que, bueno, es lo que se nos viene, digamos, y de mayor represión, etc. Entonces hay una perspectiva de acumular fuerzas por un lado y por otro lado de prepararnos, digamos, para esa realidad de mayor represión y de peores condiciones materiales de vida, digamos, para el pueblo argentino en general. Por lo tanto hay un interés por empezar a crecer un poco más en esto, ¿no? En términos de seguridad, de discutir, digamos, alrededor de cómo enfrentamos una represión, de qué política tenemos hacia el gobierno, etc. Eso por un lado, de acumulación primordialmente, de enfrentamiento con el gobierno, lo cual también de alguna forma nos permite, digamos, acumular fuerzas, porque te hace crecer a pasos mucho más grandes que en un momento de plancha, como decimos en Argentina, ¿no? Que no pasa nada. Bueno, ahora está sucediendo. Creemos que se vienen varios años, no creemos que se vaya muy fácil, digamos, la derecha del gobierno, esta derecha neoliberal así. Creemos que tenemos para rato. Entonces, y que además es una realidad que no es solamente en la Argentina, sino que es a nivel continental, y eso condiciona, digamos, tu accionar político dentro de Argentina de cualquier manera, digamos. Porque hay un montón de medidas económicas, etcétera, que se toman a nivel mundial, digamos, y eso tiene una consecuencia.